Buenos días, señores estudiantes. Estamos en el laboratorio de la segunda ley de Newton. El montaje que se les explicó en el salón de clase, donde tenemos un smartphone, tenemos un carrito de juguete. Esto hay que amarrarlo con una liga plástica, una liga o banda de elástico. Tenemos 1 metro de nylon, como se les recomendó en los materiales. La polea que se les mandó a conseguir y las bolsitas de arena. La tabla de soporte les recuerdo que debe ser lo suficientemente lisa. Ahora, vamos a utilizar un smartphone y se les recomendó que ese smartphone debe tener datos. El siguiente paso es que ustedes deben descargar la aplicación Pipos en este link que aparece aquí. Es totalmente gratis, la encuentran en Play Store, la descargan a su celular. Iniciamos el experimento colgando la primera bolsita como dice el procedimiento y la bolsita es de 50 gramos. Ahora, como vamos a iniciar el experimento, usted debe abrir la aplicación y escoger la opción que aparece de aceleración sin la aceleración de la gravedad. Esta es la primera opción con la que nosotros vamos a trabajar. Inmediatamente usted disponga el montaje, presione la opción aceleración y el sistema abre un menú donde aparece aceleración sin gravedad y estos tres cuadritos de diálogo, el play, borrar y estos tres punticos verticales que son para la exportación de datos. Cuando usted coloca el celular sobre el carrito y el carrito ya comience a andar, presione play en la aplicación para que comience a grabar los datos. Suelte la masita para que el sistema corra y cuando llegue a su punto que usted consideró final con su mano, detenga el sistema. Es responsabilidad de ustedes cuidar de su celular. ¿Oyeron? Bien, entonces ya se tomaron los datos. Usted le dio stop a la aplicación. Inmediatamente le da stop y detenga la grabación de los datos. Debe presionar sobre los tres puntos verticales, sobre estos tres puntos, y clique sobre la opción exportar datos en formato de Excel y escoja OK. Y envíelo al WhatsApp o al correo de sus compañeros de grupo para que ellos lo descarguen. Ese mismo procedimiento se debe hacer para las masas de 75 gramos, 100 gramos, 125 gramos y 150 gramos. Como ya yo hice el experimento, yo tengo unos datos que me envié y esos datos ya los descargué a mi celular. Esos datos aparecen con un nombre de Pipos. Yo lo que hice fue cambiarle el nombre al archivo y le coloqué el nombre de la masa con el que estoy trabajando. En este caso, la primera masa es la masa de 50 gramos. Repito, el archivo aparece con el nombre de Pipos y la aplicación y la fecha. Por favor, cámbienle el nombre del archivo, como en mi caso. Ese archivo se abre y en algunas ocasiones aparece aquí en la barra de tareas la opción de que viene vista protegida. Siendo así, habiliten la vista para desprotegerlo y el archivo se presenta en este formato, en Excel. Dele doble clic encima de la columna para que se extienda y podamos ver el nombre de los encabezados de cada columna. Si ustedes miran, el nombre de los encabezados son el tiempo, se tomaron 154 datos, que va desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1.5 segundos. Aparece la aceleración lineal en X, la aceleración lineal en Y, la aceleración lineal en Z y la aceleración absoluta. Si miramos nuestro celular y como se les explicó a ustedes en el salón de clase, un celular tiene tres ejes de rotación, de movimiento. Por referencia, se tiene que este eje que estoy señalando aquí es el eje de las X. Este eje que estoy señalando acá para el celular es el eje de las y el eje que sale perpendicular al celular es el eje de la Z. Como el celular para nosotros se movió en el eje de las eso indica que debemos escoger el archivo en Excel con la aceleración lineal en el eje de las Por lo tanto, si selecciono esta columna, la puedo eliminar
Y de igual forma, estas dos columnas las puedo eliminar para que solamente nos quede la aceleración lineal en Y. En el salón de clases se les comentó que cuando usted coloca la aplicación a funcionar, pues lógicamente mientras el sistema arranca y usted se prepara, hay un tiempo que se pierde en el experimento al iniciar. Eso da a entender que usted debe eliminar los primeros datos que usted vea con una distorsión muy grande. En este caso yo voy a eliminar los primeros 25 datos. Y de igual forma, cuando el carro choca y usted llega el momento para detener la aplicación, pasa un lapso de tiempo que altera el experimento. Voy a borrar los últimos 30 datos. Voy a borrar desde el 106 hasta el 130. Me quedaron solamente estos datos para hallar la aceleración. Ahora voy a hallar el promedio de estos datos que me va a dar la aceleración en el eje Y del movimiento que estaba realizando. Voy a colocar aquí promedio en la columna anterior y aquí voy a aplicar la ecuación, la fórmula. Chips igual, anoto, como le explicó el profesor, el promedio, le doy doble clic a la expresión promedio y selecciono los datos que quiero promediar. Lo selecciono, barro hasta donde llegue el último dato, hasta aquí. Y miren, en la barra de fórmula aparece igual promedio de la B2 hasta la B105, pero me falta completar la estructura cerrando el paréntesis. Cerrado el paréntesis le doy Enter. Y aquí tengo la aceleración promedio. Seleccionen la columna, presionen la tecla Control y la tecla 1, la tecla que tiene el número 1, y se activa el formato de celdas. En el formato de celdas se van a números y posiciones decimales escojan que solamente tenga una posición decimal y le dan aceptar. Ya tenemos un dato solamente con con dos cifras, el 0 y el 3. Recuerden que esta es la aceleración promedio, la voy a resaltar aquí y la voy a colocar en amarillo para que ustedes tengan. Esta es mi aceleración promedio, 0,3 lógicamente metros sobre segundo cuadrado. Ese dato que ustedes ya calcularon para el primer experimento de la masa de 50 gramos, deben ubicarlo en la tabla, aquí en este espacio. O sea que yo colocaré aquí 0,3. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la masa de 50 gramos. En el salón de clases se les dijo que esta tabla ustedes debían llenarla. Pues lógicamente, aquí está la masa del carrito más la masa celular en gramos. Para eso se toman ambas masas y se suman. Me deben pedir en el laboratorio la balanza. Pero esa masa del carrito y la masa del celular debe convertirla de gramos a kilogramos y ustedes diligencian la segunda tabla. Aquí en esta tercera columna aparece la masa suspendida en gramos, 50, 75, 100, 125 y 150. El deber de ustedes es convertirla a kilogramos y anotarla aquí. En esta tabla, en esta siguiente columna aparece la fuerza que hace mover el sistema. La fuerza que hace mover el sistema es el peso que se genera por la masa que usted está suspendiendo. Por ejemplo, para la masa de 50 kilogramos, de 50 gramos que deben convertirla a kilogramos, deben multiplicar la masa, que es lo que da la conversión en kilogramos, por la aceleración de la gravedad. Para efectos de cálculo deben trabajarla con 10 metros sobre segundo al cuadrado. Me explico. Esta masa de 50 gramos pasada a kilogramos da 0,05 kilogramos. Y eso deben multiplicarlo por 10 metros sobre segundo cuadrado. Lo que de ese producto deben anotarlo aquí. Para la masa de 50, de 75, de 100, 125 y 150. Y para cada una de las masas anotar la aceleración promedio que les da lo que hicimos en Excel. En esta tabla van a anotar la masa del carrito más del celular, pero en kilogramos, el cálculo que ustedes hicieron de la fuerza que genera la aceleración y las aceleraciones respectivas. Seguidamente, como dice la guía, deben graficar los datos de la fuerza contra la aceleración, pero teniendo en cuenta que la variable independiente es la fuerza y la aceleración es la variable dependiente. La aceleración depende de la fuerza que se aplique.
Eso lo hacen en Excel y ya ustedes saben graficar en Excel, sin embargo, le envío este link para que puedan ustedes desarrollar el trabajo. Seguidamente deben contestar estas preguntas. Bueno, señoritas y caballeros, espero que este video les sirva para orientarlos en el trabajo. A ustedes muchas gracias.